Botella relicario de la Pasión de Cristo, fechada entre los siglos XVII y XVIII. Esta botella era utilizada en el máximo nivel de la alquimia, en el nivel de la séptima esencia. El alquimista recurría a ella como último recurso, cuando fallaban las pócimas y los medicamentos ya no tenían efecto sobre el enfermo. Tanto el enfermo como el alquimista creían que esta botella relicario tenía la propiedad de transmitir el poder de la sangre de Cristo a los medicamentos. Por ello, podemos decir que ésta funcionaba como una especie de grial artificial. Es por lo que en mi estudio también la he denominado botella griálica. Estas botellas relicario de la Pasión de Cristo, para ser efectivas, debían cumplir 3 requisitos básicos. 1. Elaborarse con materiales nobles, madera de ciprés para la cruz, marfil, plata, oro. 2. El artesano tenía que construirla durante los días de Semana Santa. Y 3. Un hombre de demostrada santidad debía dignarse a bendecirla el día de la resurrección de Cristo. Solo así la botella relicario conseguía las propiedades milagrosas de la sangre de Cristo y se transformaba en un instrumento capaz de afrontar cualquier enfermedad. Otra característica importante sobre el uso de esta botella era que a los humildes nunca había que cobrarles por el servicio, solo a los ricos se les pedía la voluntad. Esta botella relicario es una pieza sorprendente porque nos demuestra que el ser humano es un animal mágico que no solo es capaz de diseñar la tecnología más avanzada para llegar a las estrellas, sino que además es un animal que sueña en construir artilugios para contactar con sus dioses. Esta botella relicario de la Pasión de Cristo pertenece a la colección de la botica medieval Gran Señor de Luna y puede admirarse en la plaza del Bufador del casco antiguo de Peñíscola, población de la provincia de Castellón, Comunidad Valenciana, en España. Investigación y voz de Vicent Melià i Bonboí.